el interruptor en el circuito ha estado en la posición 1 por un largo tiempo antes de moverse a la posición 2 en t igual a 0. Encuentre I sub 0 para t mayor que 0. En otras palabras, la corriente del inductor, ¿no? Entonces, acá hay dos condiciones para t menor que 0 y para t mayor o igual a 0. En este caso, el interruptor me dice, en t igual a 0 pasa a la posición 2. Entonces, t mayor o igual a 0 está en la posición 2 y para t menor que 0 está en la posición 1. Con respecto a la primera condición, t menor que 0, en ese caso me indica que está en la posición 1. Entonces, esto es circuito abierto. Esta rama está en circuito abierto o en serie con el circuito abierto. La corriente que pasa por acá es 0. Este resistor se retira, no afecta en nada. Este capacitor está conectado a una fuente independiente, por lo tanto está cargado. Y se representa como un circuito abierto cuya tensión a circuito abierto es su tensión inicial. Y la corriente inicial de este capacitor es 0, pues no, circuito abierto. Por lo tanto, si la corriente inicial es 0, la fuente de tensión, en este caso 5 por I sub 0, es 0 voltios. Entonces se representa en este caso como un cortocircuito. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Esto es tensión a circuito abierto. Entonces por acá pasa una corriente de 0. Este resistor tiene tensión y corriente 0. Se retira, no afecta en nada. Por lo tanto, la tensión inicial del capacitor es 15 voltios. Paso a la otra condición para t mayor o igual a 0. Me indica que el interruptor está en la posición 2. Es decir, de esta manera. Entonces, esto es circuito abierto. Este bloque que está en circuito abierto se retira, no afecta en nada. Por lo tanto, el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, en este caso, para determinar la I sub 0 es igual a la corriente del inductor. No, a la corriente del capacitor. Pero la corriente del capacitor se halla a partir de la tensión del capacitor. Entonces, en este caso, como está conectado a un circuito muerto, el capacitor se descarga y tiene la siguiente fórmula: la tensión inicial por la función exponencial tau, donde tau acá es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre sus terminales. Para determinar la resistencia Thevenin entre sus terminales, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, para determinar la resistencia Thevenin, lo que se hace es conectar una fuente en la entrada. ¿Qué tipo de fuente? En este caso lo que me conviene es una fuente corriente en esta dirección de 1 amperio. Por lo tanto, la tensión de prueba que me genera tiene esta polaridad. Y la resistencia Thevenin es numéricamente igual a la tensión de prueba. En este caso, I sub 0 vale 1, por lo tanto la fuente de tensión vale 5 voltios. Entonces acá la corriente está en serie, viene de esta manera, la tensión tiene esta polaridad y este es 15 voltios por la ley de voltajes de Kirchhoff. Si caída es 20, entonces subida es 20. La tensión de prueba es 20 voltios, entonces la resistencia Thevenin es 20 ohmios. Entonces, el negativo del recíproco de tau, ¿cuánto es? La capacitancia vale 2 micro. 2 micro es 10 a la menos 6 por 20. Ese es el valor de tau. Negativo el recíproco de tau, menos 25.000. 10 al cubo. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión inicial, 15 por la función exponencial menos 25.000 T. ¿En qué unidad es?
voltios. Por lo tanto, la corriente del capacitor se termina. El negativo es la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor. Menos 1 entre 20 por 15 menos 0,75. La función exponencial menos 25.000 t. Esto en amperios. Ese es igual a la corriente I sub 0. Menos 0,75 menos 25.000 t en amperios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7.28. Y efectivamente me coincide. Si quisiéramos graficar esta corriente sería de la siguiente manera. I sub 0 para todo t. Entonces la corriente del I sub 0 en función del tiempo. Que es la corriente simplemente del capacitor, ¿no? Entonces, en el instante 0 toma un valor de menos 0,75 amperios. Entonces, para t menor que 0, te da un valor de 0 amperios. En el instante 0 cambia a menos 0,75 y aumenta exponencialmente hasta estabilizarse en 0. Eso sería la gráfica.